Hola, hola, compañeros. Bueno, este sería el resumen de la lección de la última, de la uno, referente al libro 2 de Teología. Aquí vamos a tener como punto el año de preparación de Jesucristo, principalmente porque en la última peña hubieron muchos ausentes, entonces por eso voy a hacer este pequeño resumen en video y lo voy a dejar también para a subir a la plataforma de YouTube para que lo puedan mirar otras personas también. ¿Cuáles eran los temas entonces? La predicación de Juan el Bautista y los fariseos y los saduceos. Vamos, entonces, con respecto a la predicación de Juan el Bautista, Juan tenía el foco en el arrepentimiento. Él, como su sobrenombre lo dice, Bautista solía bautizar a las personas para el arrepentimiento. Que aquí teníamos en el libro una fotito que analizaba el punto, digamos, una persona que en primera instancia está con orgullo y caminando hacia lo que se denomina como pecado. Por ejemplo, yo mando en mi vida, dice el cuadrito A. Esa personita que va caminando ahí orgullosamente dice yo mando en mi vida. Después tenía que haber un cuadro B que es necesario que alguien pueda escuchar, digamos, esa persona está escuchando ahí un mensaje, dice, para este camino lleva a la muerte, arrepiéntete. O sea, tiene que escuchar un mensaje. Y el C dice, Señor, es verdad, reconozco mi pecado. Ahí digamos que reconocer y confesar que era lo que sucedía cuando Juan el Bautista bautizaba, este, es muy necesario para el tema, para completar, digamos, esta secuencia de arrepentimiento de Juan. En este cuadrito D dice, Señor, estoy arrepentido, perdóname. Ahí vemos una persona hincada ya, arrodillada y pidiéndole perdón a Dios, pero no basta. Dice que tiene que existir también este otro cuadrito E que tiene que ver con eh, caminar y dar fruto, producir. Señor, con tu ayuda me aparto del pecado, dice ahí. Bueno, eso es el término arrepentirse en su original tiene que ver con cambiar de mentalidad, con cambiar de dirección. Entonces, por ahí teníamos ese cuadrito muy valioso que nos ilustra el tema del arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender de Juan el Bautista? Bueno, esto es adicional a lo que venía ahí en el libro. Este personaje, algo de lo que tenemos que aprender de él es que fue enviado. Dice esta cita bíblica, Juan 1:16. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino era un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbraba a toda la humanidad venía a este mundo. Ok, ahí la palabrita entonces que resaltamos es que Dios envió a Juan. Eh, ¿Cómo debemos copiar eso o aplicar eso? Bueno, pues que este Juan el Bautista no era alguien que estaba haciendo lo que quería o que lo que le gustaba precisamente. No era un personaje que estaba desempeñando un ministerio o una labor ajena, porque vio a alguien hacerlo y entonces dice, ay, yo también, qué bonito. No, Juan el Bautista había sido enviado por Dios y es de rescatar el hecho de ser enviado porque cabe la posibilidad de que existan personas en el mundo que estén haciendo cosas las cuales Dios no los ha mandado a hacer. Entonces, rescatamos de Juan el Bautista que verdaderamente él fue enviado. Ok,
Juan el Bautista, aparte de que fue enviado, era un tipo valiente. En Mateo 14:4 menciona, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Este era un reproche que Juan le hacía al rey, a Herodes Antipas, que estaba en una relación conyugal ilícita y que Juan se lo reclamaba, no te es lícito tenerla. Entonces, para que Juan le hable al rey de Perea y Galilea, para que le reclame una cosa de esa, se meta en la vida íntima del rey, tiene que ser que Juan tiene agallas, Juan tiene que ser valiente. Era un tipo valiente, pues no solamente al rey le contradecía, sino que a los religiosos, al poder religioso también. Entonces, le hacía frente al poder político y al poder religioso. A los fariseos les decía camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, este era un personaje que tenía miedo, no tenía miedo de decir lo que él creía correcto. Entonces rescatamos lo valiente que era Juan. Ok, esto no lo pudimos ver en clase porque no nos alcanzó el tiempo. En realidad, las características que Juan tiene y que podemos observar y copiar y implementar, no nos quedó tiempo. Fue una clase muy rápida. Gálatas 1, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Juan era un tipo diferente, no era un tipo que quería simpatizar con todo el mundo, que eh, tomaba actitudes políticas o religiosas para condescender con los contemporáneos religiosos y políticos de su época, sino que a él no le importaba, digamos, que no lo quisieran o no le importaba ser desagradable a las personas. Él lo que estaba transmitiendo era un mensaje que se le dijo que transmitiera. Entonces, igual nosotros deberíamos de no preocuparnos mucho por lo que piensen las demás personas. Si Dios nos ha llamado a dar un mensaje, pues entonces darlo, indiferentemente si a alguien le agrada o no, poder transmitir el mensaje. Voy rápido. Juan era un tipo solo que duró en el tiempo de preparación, que fue muy aproximado, tanto el tiempo de preparación como el de popularidad de Juan fue muy similar al de Jesucristo. Y Juan en el desierto se preparó y se capacitó. Ese tema no lo vamos a abordar, no nos va a dar tiempo. Juan tenía un corazón de siervo. Decía, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo a Jesucristo. Él sabía muy bien dónde estaba parado. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan sabía que no podían estar esos dos ministerios. El primero estaba el del ministerio que venía a anunciar al Mesías, pero después tenía ese ministerio que parar para que Jesucristo desarrollara el ministerio de él. Y él tenía muy claro que él no era el Mesías y que él era solamente un vocero que venía a prevenir a las personas de lo que iba a venir. Él siempre aclaró, yo no soy digno de amarrar los zapatos del que viene. Y eso, bueno, lo estudiamos en clase y lo debemos de implementar nosotros también. Tener claro quiénes somos nosotros y quién es Dios, quién es Jesucristo. Vamos a ver, parece que Juan tenía un oído bastante afinado. Dijo en su momento, el que me envió a bautizar me dijo, ok, Juan no se le había olvidado el llamado, posiblemente en el desierto tal vez, o en casa de su papá, de su mamá Elizabeth,
él recibió el mensaje de Dios y lo tenía bastante claro. Parece que Juan tenía la capacidad de escuchar a Dios y lo que Dios le había mandado. Muy importante copiar eso. A veces nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo a escuchar a Dios porque estamos llenos de trabajo, llenos de actividades, llenos de un rato de trabajando, otro rato con la familia, otro rato con la televisión, tal vez otro rato con el celular, otro rato tal vez un partido de fútbol o tal vez alguna actividad, una peli o algo. Y nosotros entonces no nos queda tiempo de escuchar lo que Dios quiere, lo que Dios tiene que decirnos, lo que Dios nos va a mandar a hacer. Dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Sí, como les decía, es uno de los problemas que manejamos. Nos gusta más hablar que escuchar lo que Dios tiene para decirnos. El que tiene oído para oír, oiga. Tal parece que no se está refiriendo a los oídos físicos, sino más bien oídos espirituales. Ya que una cosa es escuchar, oír y otra cosa es recibir lo que viene ahí, entenderlo. Juan tenía el oído afinadito y escuchó perfectamente. Él era un tipo familia de sacerdotes, descendiente de sacerdotes y preparado para escuchar, para oír, para entender lo que ahí dice. Oído afinado, diríamos. Ok, en la predicación de Juan el Bautista, les decía a sus asistentes ahí, la gente que escuchaba, que llegaba a escucharlo predicar en el Jordán y en el desierto, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Entonces, esto nos va a llevar al tema siguiente. El tema siguiente tiene que ver con los fariseos y los saduceos, que eran unos personajes que Juan no quería y Jesucristo menos. Bueno, no es que no los quería, es que eran como una piedrita en el zapato, ya que ellos no eran personas que producían frutos, sino más bien que eran como unos policías de la ley de Moisés. Pero Juan les reclamaba ciertas cosas que Jesús también les reclamaba, que las vamos a ver en este estudio. Bueno, ahí está Gálatas, un par de citas bíblicas que las vamos a ver. Esta es Gálatas 5:22, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esto es precisamente lo que reclamaba de estos personajes, que eran personajes muy disciplinados en cuanto a algunas cosas, en cuanto a diezmar, personajes muy enfocados en la parte, digamos, material, en la parte física, en la parte visible, pero que de repente no se preocupaban por la parte interna de la persona, que Jesucristo lo llegó a reclamar también. Por ejemplo, cuando les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera están lo más bonitos y por dentro están llenos de pudredumbre, llenos de muerte por dentro y solo por fuera están vivos. Entonces, Jesucristo, una de las cosas que enseñó, y Juan, era que lo de adentro es lo que se debe empezar de adentro, no de afuera. No estoy diciendo que lo de afuera no debamos preocuparnos, ¿no? Sino que para Jesucristo siempre Él empezó de adentro hacia afuera. Y la otra, Colosenses, que también tiene que ver con el mismo tema, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza
y paciencia. Ok, aclaremos, yo no estoy dando énfasis en el vestido, en la parte externa, pero eso no quiere decir que no sea importante. Debemos de, eh, digamos, el hecho de ya tener por dentro amor, de tener por dentro paz, eso nos va a producir que nos vistamos de la mejor manera. Pero siempre lo más importante va a ser lo que tenemos por dentro. Los fariseos y los saduceos. Vamos a este tema. Vamos a ver. En Mateo 15, la respuesta a los fariseos dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos sin lavar. Eh, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy bien, ellos eran personajes que le reclamaban a Jesucristo que por qué comía por qué no hacían el rito de lavamiento de manos que hacían los ancianos. Y Jesucristo les explicaba, les respondía esto. No se trata, digamos, lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, es lo que sale de ella. Entonces, ellos lo que trataban de hacer era que tanto los discípulos de Jesucristo como Jesús deberían de practicar ese ritual. En realidad, lavarse las manos antes de comer es una práctica saludable, es una recomendación médica incluso para evitar infecciones, contaminaciones, para evitar algún tipo de problema de salud. Eh, Eso no está en debate, claro que es muy bueno. Lo que sí está en debate es que eso se convierta en un rito, es que eso se convierta en un requisito religioso o en algo, digamos que espiritual, ya que siempre Jesucristo ponía perdón, en lo que salía, ¿verdad? Vamos a ver. En base a este problema, o digamos, este choque de pensamientos entre el mensaje que traía Juan y el mensaje que traía Jesucristo, en cierta forma es la percepción como, como vemos el pecado. Parte del choque es la percepción como vemos el pecado. Entonces yo anoté por acá eh, algunas clasificaciones que ha hecho tanto una religión organizada tradicional como una denominación protestante para que podamos entender cuál es el, el foco de pensamiento de los fariseos y por qué tal vez ellos pensaban eh, que aparte de la ley de Moisés era necesario cumplir la tradición de los ancianos. Muy bien. El pecado original es, digamos, eso es una clasificación de pecado. El pecado original es aquel que heredamos de Adán y Eva, ¿verdad? Y que dice la tradición que todos lo tenemos. Y eso es completamente cierto, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo ahorita son las diferentes clasificaciones. Pecado mortal, hay una clasificación, ¿verdad? Que dice que es la violación intencional y con conocimiento de las leyes o mandamientos de Dios, como por ejemplo asesinato, difamación y adulterio. Ok, pecado mortal. Pecado venial, parece que es un pecado un poquito menos grave. Es el quebrantamiento de la ley de Dios en materias leves. Por ejemplo, los chismes, los asuntos insignificantes son pecado venial. Ahora, si afecta a la reputación de alguien, es pecado mortal. El chisme, ¿verdad? Es como que puede estar en el, en el mortal y en el venial, dependiendo del perjuicio que causa. Esto no es doctrina mía, solamente es una clasificación de pecados que existe en las denominaciones conocidas.
Pecado capital, ¿verdad? Se caracteriza por originar otros pecados. Es por ello que se escuchan la frase los 7 pecados capitales, que son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Bueno, eh, vamos a ver. Pecados capitales. El pecado por omisión vendría siendo la falta de acción o voluntad por parte de personas con buena fe inclusive. Se puede inducir que es por ello que la maldad siempre triunfa, debido a la inexistencia de individuos que alcen la voz contra los actos impuros o malignos. Es por ello importante que los individuos razonen, porque todo lo que pase a su alrededor, sobre todo lo que pase a su alrededor, con la finalidad de luchar contra el mal, ya que es de recordar que éste actúa mientras el bien lo permite. Bueno, sí, claro que sí, eso existe, digamos, y hay fundamentos bíblicos para eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Existe, digamos, ese tipo, y es una clasificación que a veces se hace a nivel humano y tiene fundamentos bíblicos algunas, pero que ahorita vamos a ver que Jesucristo no mete los pecados en 5 sacos diferentes, sino que los mete en un solo saco. Bueno, esta forma de ver los pecados también es interesante. Los clasifican, sobre todo organizaciones protestantes, los clasifican en carnales y espirituales. No sé si hice una clasificación adecuada, pero los carnales son los que son más visibles y los que se dejan ver más. Y los espirituales son los que son un poco más ocultos. Bueno, tal vez no esté la clasificación en completa armonía, pero la pusimos así para ver la aplicación espiritual que nos puede transmitir mmm, esa discordia o ese desacuerdo con los fariseos y los saduceos. Ok, dice que, por ejemplo, carnales puede ser el adulterio, el asesinato, fornicación, robo, estafa, drogadicción, prostitución, alcoholismo. Estos espirituales puede ser avaricia, vanagloria, pereza, chisme, envidia, odio, soberbia, gula, mentira, falso testimonio. Pues como que tienden a ser más difíciles de ver, más difíciles de identificar y se llevan más por dentro, tal vez, que los otros. Bueno, esta clasificación existe y no es que la estoy avalando, repito, es que tenemos que estudiarla. Muy bien. Antes de ver el tema de las contiendas, porque los fariseos y los saduceos tenían sus contiendas y sí queríamos analizar ese caso también antes de abandonar el tema. Pero lo que vimos con respecto al punto anterior de los pecados es que los fariseos tenían una manera de ver el pecado que hoy en día todavía existe, ¿verdad? Eh, que es ver la parte de afuera, lo visible, digamos, que ellos llamarían el testimonio. Pero resulta que como Jesucristo no solamente veía lo de afuera, sino que veía lo de adentro, entonces él se daba cuenta que los fariseos estaban, por dentro ellos estaban mal, ¿verdad? Que habían abandonado la misericordia y el amor, por las disciplinas, por el orar, eh, por los actos públicos religiosos, por las ofrendas, por cosas que no había que dejar de hacer, pero que en realidad lo principal era el otro tema. Bueno, sí, no sé si me estoy explicando, pero bueno, yo me entiendo. Eh, Entonces, todas esas clasificaciones de pecados que acabamos de ver nos hacen
entender que podríamos estar en una de ellas y criticar a los que están en otra. Podríamos decir que tenemos pecados pequeños, pecados medianos y pecados grandes. Si yo tengo pecados pequeños, tal vez pueda criticar a los que tienen pecados grandes. Si yo tengo pecados medianos, tal vez pueda criticar a los que tienen pecados de otro tipo. Pero una de las predicaciones que no vienen hoy al caso, pero voy a mencionarla, es el no juzgar. Porque todos hemos pecado, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. A no ser claro que la sangre del Cordero nos cubra y que podamos recibir la herencia de Dios, la salvación, la vida eterna, pero no podría ser por nuestra propia causa, por nuestro propio nuestra propia justicia, sino que es una justicia imputada. Entonces, indiferentemente del nivel en que estamos, si es un pecado medio o bajo o alto, las clasificaciones que escucharon ahorita, no debemos de juzgar, porque nosotros también, que tal vez tenemos una cola chiquitita, una maña, ya vieron ahí que en una de las clasificaciones dice pereza. Bueno, ¿quién no ha tenido pereza? En una de las clasificaciones dice gula. ¿Y quién no come más de lo que debería? Si el cuerpo humano necesita muy poca comida y nosotros solemos comernos hasta que nos sintamos llenos. Entonces, con respecto a eso, una de las cosas que debemos de hacer es entender que indiferentemente del nivel de pecado en que estemos, no debemos de creer que hay otro peor que nosotros. Porque para Dios, todos esos pecados son pecados. Y lo mismo necesita el perezoso, que el fornicario, que el ladrón, que el asesino. El problema más grande a veces es como los fariseos, creer que están bien. A Jesucristo le repudiaba a la gente que creía que estaba bien, porque en realidad Jesucristo lo sabe, nadie está bien. Nadie estaba, ni está, ni estará. Vamos a ver. Con respecto a este tema de los conflictos, Pablo escribe a la iglesia en Corinto, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que hay uno de vosotros dice, que a cada uno de vosotros dice, yo soy Pablo, y yo soy Apolos, y yo soy de Cefas. Vamos a ver, ok. Muy bien, creo que sí, ahí estamos reanudando la grabación. Ok, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Había una división ahí. ¿Acaso está dividido Cristo? Les escribe Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eso se da principalmente en las organizaciones por las diferentes escuelas de pensamiento, que llegan a ver hasta ofensas, que llegan a ver hasta puñetazos. Se daba con los fariseos y los saduceos, se daba con estas iglesias de Asia y se da en la actualidad. Y eso tenemos que saber manejarlo, porque Cristo no está dividido, sino que las diferentes formas de interpretar, las diferentes escuelas de pensamiento, pues debemos respetarlas y aprender de ellas. Vamos a ver. Ok, finalizamos ya con este tema. Próxima peña, la unidad 2, que vamos a hablar de la confesión de nuestros pecados y cómo usamos la Biblia en el tema de la confesión. Entonces, un saludote a todos los que sacaron el ratito para ver el video. Si es estudiante, nos vemos en la próxima peña y
Si es una persona que vio el video ahí por casualidad, pues un saludote y hasta el próximo video que subamos.